decíamos que teníamos una unidad funcional y estructural que era la nefrona. Decíamos que esta estructura es multicelular a diferencia de las otras unidades representativas de otros órganos como el sistema nervioso central, el hígado, el músculo, etcétera. Decíamos que la cantidad de sangre que recibe el riñón es mucho mayor gramo por gramo que cualquier otro órgano o sistema del cuerpo. Y decíamos que otra característica es que el riego, la irrigación renal favorece a la corteza. ¿Por qué a la corteza? Porque todo ese flujo sanguíneo que va a la corteza es porque va a ingresar al glomérulo. Hablamos entonces de que el corazón tiene un gasto cardíaco de ¿cuánto decíamos? De 5 litros. De 5 litros. Que tiene que distribuir en todos los órganos y sistemas. ¿Estamos de acuerdo? Pero que de eso al riñón le toca aproximadamente el 21%, del 21 al 25%, que es aproximadamente 1100 mililitros por minuto. Bueno, debía habérselos preguntado. ¿Y cómo le llamamos a esto? ¿Cómo le llamamos a la cantidad de sangre que llega al riñón? Flujo sanguíneo renal. Flujo sanguíneo renal. Y que de eso, decíamos, esto llegaba justamente al glomérulo por medio de las arteriolas aferentes. ¿Y cómo se llama ese flujo que llega al riñón por la arteriola aferente? Es el flujo plasmático renal efectivo. Flujo plasmático. ¿Y de cuánto es? 625 ¿Qué? mililitros por minuto. Mililitros por minuto. Siempre díganlo completo. Y de este flujo es de donde se va a desprender ¿quién? ¿Quién se desprende de él? El filtrado glomerular. El filtrado glomerular, ¿que es de cuánto? 125 mililitros por minuto. 125 mililitros por minuto. Muy bien. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Del filtrado glomerular. Muy bien. El filtrado glomerular se da entonces ¿en dónde? ¿En los qué? ¿Alguien tiene idea dónde se da el filtrado glomerular? ¿Qué estoy señalando?
El glomérulo. Más específicamente. ¿En Los dónde? capilares glomerulares. Los capilares. En los capilares glomerulares. Ahora, yo aquí represento, pues, solo un vaso. En realidad, lo que hay, lo que se forma, es toda una red de capilares. Una red de capilares. Y al final van a volverse a organizar y formar la arteriola aferente. Pero para términos didácticos, nosotros vamos a representar siempre a los capilares glomerulares de esta manera. Si nosotros comparamos un lecho capilar normal, ¿qué sucede en un lecho capilar normal, doctores? ¿Dónde tenemos capilares nosotros? ¿Alguien puede decirme? Pues en ¿Dónde? todas partes, doctor. En todas partes. ¿Y qué sucede en los lechos capilares de todo el cuerpo? ¿Qué sucede ahí? El intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Existe o se da ahí muchos fenómenos, entre ellos el intercambio de oxígeno. Por CO2. ¿Qué más? ¿Qué hay alrededor de los lechos capilares? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay donde hay capilares? ¿Por qué hay capilares en todos lados? ¿Qué pretenden? Llevar oxígeno, transportar. Oxígeno, ¿qué más? Nutrientes, electrolitos. Exactamente. Están ahí para nutrir a las células en cuestión. Entre esas cosas que llevan a las células, ya me las decían, vuélvanme a decir. ¿Cuáles son? Oxígeno, Oxígeno. nutrientes. ¿Cuál? ¿Cuál? Glucosa. Glucosa. De perdida, dígame glucosa. Entre otros más. Y ¿solo se da ese intercambio o las células regresan algo? Pues los desechos. Por ejemplo, para empezar, si entrega oxígeno, ¿qué se lleva? Dióxido de carbono. CO2. Se lleva CO2. ¿Qué más se lleva? Urea, creatinina. Desechos como la urea, creatinina, ácido úrico, a lo mejor un poco de lactato, a lo mejor un poco de cetonas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este intercambio, ¿qué se da? ¿En qué sentido se da? ¿Hacia un lado nada más? Bidireccional, doctor. Así es bidireccional. ¿Cómo es la pared de un capilar normal? ¿Cuántas capas tiene? No, nadie, un capilar, acuérdense.
2, 2 capas. ¿Cuáles serían esas capas, doctores? Pues una es el endotelio. Una sería el endotelio. ¿Y la otra? La membrana basal. La membrana basal. Entonces, tenemos que ese es un lecho capilar. Tiene un transporte bidireccional y está compuesto por 2 capas. Pero estos que son también capilares, son un poco diferentes. ¿Cuántas capas tienen los capilares glomerulares? ¿Cuántas capas tienen los capilares glomerulares? Tienen 3 capas. 3 capas. ¿Cuáles son esas 3 capas? El endotelio capilar, la membrana basal y la capa de células epiteliales o podocitos. El rodean. endotelio. ¿Cómo es ese endotelio a diferencia del endotelio de un capilar normal? Es fenestrado. ¿Y qué significa que sea fenestrado? Está discontinuo. Tiene fenestraciones, no sé, pues son... ¿Qué le llamas fenestraciones, doctora? ¿Alguien tiene idea? Son los hoyitos, ¿no? Se veían como poros. Poros. ¿Y cómo son esos poros entonces? Son más grandes de lo normal. Miden de 50 a 100 nanómetros. Así es, si nosotros vemos, los capilares habituales tienen poros pequeños que permiten el intercambio del que hablamos. El endotelio fenestrado tiene poros mucho más grandes, porque es otro fenómeno el que ahí se lleva. Entonces tenemos el endotelio fenestrado. ¿Qué otra capa? Membrana basal. ¿Y la otra? podocitos. Los podocitos, que son finalmente células epiteliales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros vemos a un capilar normal contra un capilar glomerular, bueno, vemos que por un lado el endotelio es fenestrado, volvemos a decir, significa que tiene poros más grandes, y por otro lado tiene una tercer capa que no tiene los capilares habituales, que son los podocitos, que al final podocito significa células ¿qué? Podocitos. Con pies. Con pies. Células con pies. Muy bien. Ahora, esta característica de la membrana de la pared del capilar, ¿cómo le llamamos? En conjunto. Membrana basal glomerular. Así es. La membrana basal glomerular es el primer factor por el cual existe el filtrado glomerular. ¿Qué característica le da a la membrana cada capa? Por ejemplo, el endotelio fenestrado, ¿qué es lo que nos permite? ¿Qué sucede gracias a ese endotelio lleno de hoyos? La filtración del plasma. El plasma se escapa.
Gracias a ellas, a ese endotelio fenestrado, el plasma se escapa. ¿Y qué característica nos da la capa que no tienen los capilares habituales, que son los podocitos? ¿Qué función tendrán los podocitos? ¿Alguien tiene idea? Pues que no se filtren las proteínas de gran tamaño, ¿no? Del plasma, que no se filtre. Los podocitos, entonces, van a detener a las proteínas en su lugar, dentro del capilar. No van a dejar que escape. Entonces, por un lado, el endotelio fenestrado hace que el capilar sea muy ¿qué? Permeable. Muy permeable. Pero al mismo tiempo, los podocitos hacen que el capilar sea al mismo tiempo, ¿cómo? Selectivo. Selectivo. Entonces, esa permeabilidad junto a esa selectividad, ya voy a borrar esto, es lo que hace que en el capilar glomerular se escape el plasma. Y ese plasma es un plasma ¿con qué característica? ¿Qué es el filtrado al final? ¿Plasma qué? ¿Qué es lo que no se escapó? Albúmina. ¿Las qué? No solo la albúmina. Las proteínas. Proteínas. Las proteínas, entonces es un plasma ¿qué? Ultrafiltrado. Sí, un ultrafiltrado, pero ¿qué característica tiene finalmente? Solo quiero que me digan eso que no tiene. Que no tiene proteínas. Entonces es un plasma. Dilo otra vez, doctora. Sin proteínas. Sin proteínas. El filtrado glomerular al final del día es plasma sin proteínas. Ese es el filtrado glomerular. Plasma sin proteínas. Y entonces, ya tenemos ese primer factor, que es la membrana basal glomerular, que está compuesto por 3 capas. El endotelio que dijimos, Fenestrado. fenestrado, ya lo saben, contesten, doctores. Número 2, Membrana basal. Membrana basal. la membrana basal. Y número 3, Los podocitos. los podocitos, que no viene siendo más que un epitelio especializado. Pero no les voy a poner esa palabra porque luego se andan confundiendo y en el examen no saben qué, por cuál decir. Dicen epitelio fenestrado y endotelio con pies y no sé qué tal. Entonces dejémoslo en podocitos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Entonces, el primer factor que hace posible el filtrado glomerular es las características de la membrana basal glomerular, es decir, la pared del capilar glomerular, que contiene 3 capas: endotelio fenestrado, membrana basal propiamente dicha y podocitos. ¿Cuál es el siguiente factor que hace posible que exista el filtrado glomerular? La presión hidrostática intracapilar. Las fuerzas de Stalin.
Muy bien. Y entre las fuerzas de Starling, ¿cuál mencionamos, doctor? La presión hidrostática intracapilar. Intracapilar. O del capilar, Glomerular. presión hidrostática del capilar glomerular. Para que se dé el filtrado, existen fuerzas a favor y fuerzas en contra. La presión hidrostática del capilar glomerular será una fuerza a favor del filtrado o en contra. A favor. A favor. ¿Y de cuánto es? 60 milímetros 60 milímetros de mercurio. de mercurio. Muy bien. ¿Qué es esa fuerza en sí? ¿Quién da esa fuerza? Esa fuerza es la que ejerce ¿quién? Doctores. Es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared capilar. Así es. O sea, el volumen. El volumen plasmático. Perfecto. ¿Y quién más? ¿Quién más finalmente? Pues las proteínas y electrolitos que lo contienen. No. Hablamos de lo mismo. Es el volumen. ¿Quién más que da el empuje? El corazón. Así es. La fuerza del corazón. Entonces, la presión hidrostática del capilar glomerular es igual a 60 milímetros de mercurio, que se van a mantener a lo largo de todo el capilar. ¿Qué otra presión? Y está dada por el mismo volumen plasmático empujado por cada latido del corazón. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué otra presión existe? La coloidosmótica glomerular. La presión coloidosmótica u oncótica, ¿de quién? ¿De quién? Glomerular. No, ¿de quién? Ve lo que estoy señalando. Del capilar glomerular. Del capilar glomerular. Presión oncótica del capilar glomerular. ¿Y quién la da? Proteínas. Las proteínas. Las proteínas dan esa presión. Las proteínas que contiene el plasma. ¿Qué decíamos de las proteínas? Que las proteínas, ¿qué? Filtraban. ¿Que las proteínas qué, perdón, Rigoberto? No se filtraban. No se filtraban. Muy bien. Entonces se quedan ahí. Y al quedarse ahí, ¿qué efecto ejercen sobre el plasma? Lo mantienen. Lo retienen, intentan retenerlo dentro del capilar. Entonces, ¿es una fuerza a favor o en contra del filtrado glomerular? En En contra. 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 Es una fuerza en contra del filtrado glomerular. Aquí está de este lado. Fuerzas a favor, fuerzas en contra. ¿Y de cuánto es esa fuerza? 32 milímetros de mercurio. 32. ¿Cuándo es de 32? En la salida. Así es. ¿Y en la entrada?
28. No, muy poca diferencia. De 12. De 12. ¿Por qué hablamos de eso? Vamos a entenderlo de esta manera. Al principio del capilar hay mucho plasma y las proteínas se encuentran en un contenido, en un nivel habitual. Sin embargo, conforme pasa el plasma por los capilares, se va filtrando y entonces las proteínas se van concentrando. ¿Estamos de acuerdo? Queda menos plasma con más proteínas. Por lo tanto, la fuerza que ejercen las proteínas sobre el plasma que va quedando es mayor. ¿Les queda claro? Entonces, al principio del capilar, la fuerza es menos 12, pero al final del capilar es menos 32. ¿Qué otra fuerza existe, doctores? La presión hidrostática de la cápsula. La presión hidrostática ¿de quién? Cápsula. ¿Cápsula de quién? Bowman. Bowman. De la cápsula de Bowman. ¿Es una fuerza a favor o en contra? En contra porque se opone a la filtración. Perfecto. ¿Y de cuánto es, doctora? De 15 mililitros. 15 mililitros de mercurio. Sí, milímetros de mercurio, perdón. Alrededor de 18 milímetros de mercurio. Y es una fuerza en contra. ¿Y quién da esa fuerza? Pues el líquido que está en el espacio de la cápsula. Todo el continente de la cápsula. Al final, la cápsula es un espacio cerrado. Y tiene un contenido. Todo ese contenido se opone a la salida de más líquido. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ejerce una fuerza de menos 18 milímetros de mercurio. O 18 milímetros de mercurio en contra. Entonces, al final, ¿cuántas presiones tenemos a favor del filtrado? Una. Solo una. Solo una. Solo tenemos una fuerza a favor del filtrado. Y es la presión hidrostática del capilar glomerular, que está dada por el volumen plasmático y la fuerza del corazón. Entonces, si queremos un buen filtrado, ¿qué hay que tener? Por un lado, ¿qué? Tomando en cuenta lo que acabo de mencionar. Un buen volumen plasmático. Un buen volumen plasmático. ¿Y segundo? No. Buena fuerza que ejerce el corazón. O sea, un corazón sano. Necesitamos un corazón que dé el ancho. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctores. Entonces, si nosotros sacamos cuenta, quiere decir que al inicio del capilar hay una fuerza de 12 más 18 en contra, son 30. Al inicio del capilar, entonces 60 menos 30, tenemos una presión neta de filtración de más 30 milímetros de mercurio. Pero al final del capilar son 32 más 18, son 50 en contra.
Entonces solo tenemos una presión neta de filtración de más 10 milímetros de mercurio. Entonces, esa presión de 60 milímetros de mercurio es muy importante que se sostenga ahí. ¿Estamos de acuerdo, doctores? ¿Para qué? Para que haya el filtrado glomerular. Muy bien. ¿Qué otra característica o qué otro factor nos hace falta y que influye en el filtrado glomerular? ¿Cuál sería el tercer factor? Doctores. ¿Cuál sería ese tercer factor? Número 1, la membrana basal glomerular. Número 2, la presión hidrostática del capilar glomerular, para ya irlo definiendo. Y número 3, ¿quién? Una relajación del mesangio. O sea, el mesangio. El mesangio. ¿Por qué el mesangio es un factor? ¿Por qué? ¿Alguien tiene idea? ¿Por qué el mesangio es un factor que influye en el filtrado glomerular? Que contienen las células mesangiales, la que son células contráctiles que rodean los capilares. ¿Y? Las células mensajeras, doctor, tienen capacidades que regulan la tasa de filtración mediante la contracción. Tienen receptores para angiotensina 2 y su actividad contráctil. Bueno, dos cosas. Número 1, determina la superficie de filtración glomerular. Donde hay cobertura del mesangio, hay filtrado glomerular. Pero eso no nos importaría. Lo que hace importante eso al mesangio es que es contráctil. Entonces, si se contrae, ¿cómo se hace el filtrado? Más pequeño. Más pequeño. ¿Por qué? Porque, ¿qué? Disminuye la Reduce la superficie. superficie. Porque disminuye la superficie de filtración. Y si el mesangio se relaja, Aumenta la superficie. y por lo tanto, Mayor filtración. mayor filtración glomerular. Entonces, el mesangio determina la superficie de filtración glomerular. Y, como lo dijeron en la primera clase ustedes mismos, es contráctil. Entonces, dependemos de un mesangio relajado. Y por ahí, como ahí alguien decía, responde a diferentes elementos, como la angiotensina 2, por ejemplo, tiene influencia sobre el mesangio. Las prostaglandinas tienen efectos sobre el mesangio. En general, las sustancias vasoactivas tienen efectos sobre el mesangio. Pero no solo eso, también los estados de ánimo. Un estado de ánimo relajado
tiene al mismo tiempo un mesangio relajado, un estado de ansiedad, de inquietud o depresión, tiene un mesangio contraído. Ahora la pregunta hacia ustedes es, ¿ustedes cómo tienen su mesangio ahorita, doctores? Pues más o menos, doctor. Ni tan relajado. Olviden la pregunta, nada que ver con la clase. Muy bien, doctores. Entonces, tenemos 3 factores que influyen para que exista el fenómeno del filtrado glomerular. Díganme, por favor, los 3. Número 1. La membrana basal glomerular. Perfecto. Que está compuesta por ¿cuántas capas? 3 capas. 3 capas. ¿Cuáles son? Rápido. Endotelio fenestrado y leucocito. Segundo factor, Las fuerzas de Starling. sobre todo, La hidrostática. La fuerza hidrostática capilar glomerular. hombre, pues se los acabo de decir. ¿Qué es de cuánto, doctor? De 60 milímetros de mercurio. Ok. Tercer factor, El mensajio. Mesangio. ¿por qué el mesangio, Coral? Porque tiene propiedades contráctiles. ¿Y qué más? Y si se contrae... Y determina la filtración glomerular. Determina el área de filtración glomerular. De filtración ¿Ok? que es mayor o menor. Entonces, gracias a esos 3 factores, existe el filtrado glomerular. ¿Y qué representa el filtrado glomerular, doctores? Ya dijimos, el filtrado glomerular es de ¿cuánto dijimos? 125 milímetros. No, 125 ¿qué? Mililitros por minuto. Mililitros por minuto. Ok. ¿Y qué representa en sí el filtrado entonces? ¿Por qué tanto hablar del filtrado y dejarlo claro? ¿Qué representa el filtrado? Para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. ¿Hay que hablar de él porque estamos en nefro o qué? ¿Qué es lo importante? Pues porque representa el correcto funcionamiento del riñón. ¿Del ¿Qué? riñón? ¿Será eso? ¿El riñón? ¿Del riñón? Bueno, si tenemos un buen filtrado, quiere decir que el riñón está funcionando bien. Pero, ¿y qué? ¿Qué tal si tenemos un mal filtrado? ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué representa el filtrado glomerular para cada uno de nosotros? Pues representaría también que se están eliminando los desechos como debería de ser. Bueno, vamos a poner esto así, una grandota, una llave, y significaría eliminación de desechos. ¿De qué desechos hablas, doctor? ¿Desechos qué? Compuestos nitrogenados, Desechos nitrogenados. Por el momento vamos a dejarla ahí. Y otros, vamos a poner aquí. ¿Qué más representaría ese filtrado? Pues el equilibrio también, el equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Equilibrio hidroelectrolítico. ¿Qué más representaría ese filtrado? Pues El equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base. ¿Qué más?
¿Qué más, doctores? Regular la presión arterial. Regulación de la presión arterial. ¿Qué más? Control el hematocrito. Control del hematocrito. ¿Qué más, doctores? Función hormonal. Función y producción. Tiene una función hormonal porque es regulador y al mismo tiempo es productor. Digámoslo así. Función hormonal. ¿Y qué más, doctores? Una más que a lo mejor no se la sabe. No tiene ni idea. A lo mejor. La glucogenia en ayunas. ¿La qué, perdón? Glucogenia en ayunas. Puede ser, es una función más chiquita, digamos algo más importante. Ese corresponde también a la función hormonal, doctora. A esa regulación. ¿Qué otro? Metabolismo de mineral óseo. Regulador del metabolismo mineral. Entonces, si el riñón nos permite, si este filtrado nos permite todo esto, una sangre limpia de desechos, con un pH adecuado, con un nivel de hematocrito adecuado, con una presión adecuada, con una estructura ósea fuerte y con sistemas hormonales regulados, entonces, si lo quisiéramos decir en una palabra, ¿cuál es la función del riñón? Homeostasis. Así es. La homeostasis. 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 La homeostasis. El filtrado glomerular significa homeostasis para sus sistemas. Significa un medio interno adecuado para que cada una de las células de su cuerpo se dedique a su función, para que sus neuronas en este momento se dediquen a estar en la clase. ¿Estamos de acuerdo? Para que ustedes estén tranquilos con un medio interno adecuado que les permite poner todas sus atenciones acá al frente. Eso es lo que significa el filtrado glomerular. Por eso, el gasto cardíaco, que es de 5 litros por minuto, más del 20% se va directamente a los glomérulos para que se forme cada minuto el filtrado glomerular, porque el filtrado glomerular significa homeostasis. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Ok. Muy bien, doctores. Pues esta es la clase de hoy. ¿Qué vamos a ver la siguiente clase? Si el filtrado glomerular es tan importante, y si solo depende de una fuerza, ¿cuál dijimos que es esa fuerza? De Stanley. ¿Qué fuerza dijimos, doctora? Fuerza de Stanley. ¿Cuál fuerza? La presión hidrostática del capilar. Presión hidrostática.
del capilar glomerular es la única fuerza que nos da el filtrado. ¿Y esa fuerza depende de quién? El volumen Sí. plasmático y la fuerza del corazón. Perfecto. Cuando hablamos de la fuerza del corazón, ¿de qué estamos hablando? De la tensión arterial. De la presión arterial. Si el filtrado glomerular es un fenómeno que depende de la presión arterial, ¿cómo es la presión arterial en el día? ¿Es igual ahorita en ustedes que antes de la clase? No, ¿verdad? ¿Cómo está su presión ahorita? Elevada. Puede ser que un poco más elevada, dentro de un rango normal, ¿estamos de acuerdo? No es la misma que hace 1 hora y media que a lo mejor todavía estaban acostados, ¿estamos de acuerdo? Si el filtrado glomerular es tan importante y el corazón invierte más del 20% de su gasto en ello, ¿cómo es posible que pueda ser tan cambiante si la presión es tan cambiante? ¿Será posible eso? ¿Será así de cambiante, de variante, de inconstante? La presión se mantiene estable, la del capilar glomerular. ¿Gracias a qué? La autorregulación. Exactamente. Existen mecanismos de autorregulación que van a permitir que esto se mantenga siempre igual. Esa es la clase siguiente. Autorregulación renal. Así que van a revisar lo que es el mecanismo miogénico, el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular, lo que es la presión arterial media y qué es en sí la autorregulación. Muy bien, doctores, eso fue la clase de hoy. Los felicito y nos vemos en su próxima clase. Buen día a todos.